mayoría de personas en el mundo estamos del lado bueno. ¿Cómo es posible que, por sentido común, tú trunques toda tu capacidad, todas tus leyes, todos tus organismos estén en los derechos humanos de los que atentan contra la sociedad? ¿Ya? Obviamente, ahí entiendes la molestia de estos perversos que deciden qué continente o qué país va a ser potencia, porque yo estoy seguro que la contaminación no era para El Salvador. Nosotros somos un país pequeño. Sí, de hecho, muchos organismos internacionales, muchas potencias, se benefician de la delincuencia, se benefician de la venta de droga, se benefician de las pandillas, ya que reducen las posibilidades de que esos países puedan llegar a ser potencias. Y ahí él va a dar más adelante unos nombres de países que realmente tienen todo para ser potencia y no lo han podido hacer por el incremento abismal de la criminalidad y el incremento también de la pobreza, que siempre es algo que va de la mano con la delincuencia, el incremento de pobreza, entonces, y viceversa. Pero ahí lo explica muy bien él. La contaminación era como hicieron hace como 3 décadas con África. ¿De qué la contaminaron a África? ¿Para qué la contaminaron? Porque son países ricos. La contaminaron para que de ahí nunca saliera una potencia. ¿Y qué es lo que le hicieron a América Latina? No mires a El Salvador. Nosotros queremos ser grandes y lo vamos a lograr. Pero en recursos naturales, Brasil, país continente. De hecho, el miedo en sí no es a El Salvador en sí. El miedo es querer que países que tienen muchos recursos, que tienen todo para ser países de primer mundo, quieran replicar lo que se está haciendo en El Salvador. Por eso usted va a ver muchos comentarios de personas que dicen, ¿cómo es posible? Si es que El Salvador es pequeño y nuestros países son bien grandes y por eso no se puede. Son personas que ya llevan una mentalidad limitada cuando se puede extrapolar a sus países, ya que ellos no solo son más grandes, sino que tienen muchísimo más dinero, muchísimo más recursos y muchísima más experiencia. Entonces no es una cuestión de que uno es chiquito y otro es grande. Sí se puede, pero tiene que haber voluntad. Entonces el miedo de las potencias es que el ejemplo de El Salvador despierte esa chispa en los ciudadanos de otros países y quieran que se haga en su país. No va a ser igual en El Salvador, en eso estamos de acuerdo, pero el que nunca empieza, nunca logra las cosas. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, cualquiera de esos podía llegar a ser potente. De hecho lo eran antes de toda esta perversa contaminación que nos hicieron a América Latina. ¿Ya? Entonces no estamos luchando. Nuestra lucha no solo es contra esta casta de asesinos seriales que nos mantuvo secuestrados por más de 20 años a millones de salvadoreños, sino que también tenemos claro que estamos luchando contra todos esos perversos del mundo que pretenden diseñar y anular sociedades y países para que seamos prósperos, para que seamos seguros. Y ninguno reconoce que tenemos más de 77,000 pandilleros detenidos y menos de 110 letalidades de pandilleros que han atentado contra nuestras fuerzas del orden. Incluso tú viste la muerte del último policía que tuvimos. Matamos a los terroristas, como hacen otras potencias del mundo. No, los capturamos. Bueno, de hecho Estados Unidos a sus terroristas los lleva a una cárcel que es peor que el SECOT. Y eso sí lo lleva a la cárcel. Hay muchos países que a los que son terroristas no los tienen en el SECOT. Y aquí quizás ellos no tocan este punto, pero también va mucho por lo cultural. Si usted se fija, se hacen muchas series de narco, se hacen canciones de narco. Entonces ahí culturalmente usted a la persona adolescente les está romantizando la delincuencia y los está haciendo ver como que no es algo tan malo. Entonces ya desde ese momento ya se va viendo un adoctrinamiento masivo desde los grandes medios, donde se imparten series, películas, en donde a usted no le dejan claro qué es lo malo y qué es lo bueno, sabiendo que hay personas que se les dificulta mucho ver esa línea. No quiere decir que todas las personas van a ser adoctrinadas por eso, pero un buen porcentaje sí. Entonces es por eso de que películas que romanticen, películas que den pie a que pueda haber una empatía con el nazismo son prohibidas.
Y eso te dice que realmente tenemos una policía preparada y que sabe administrar su capacidad de fuego. ¿Cómo le dices tú a un policía en cualquier parte del mundo que sabe que va a ir por alguien que ha matado a un compañero que lo traiga vivo? Es bien difícil. ¿Ah? Y eso es cierto, eso no se dice. Se dice que lo golpean y todos, pero los pandilleros cuando agarraban a un policía, porque en el pasado pasaba esto, de alguna manera la corrupción era tan grande que se filtraban las direcciones de donde vivían los policías y los mareros solo llegaban a la casa o al lugar donde vivían los policías cuando ellos estaban no estaban en funciones, cuando estaban de licencia, y los mataban de maneras bien crueles. Y que usted, al ser policía, agarrar un marero, solo le dé un macanazo y lo meta, créame que eso no es nada comparado a lo que los pandilleros en grupo le hacían a una persona. Hemos hecho una guerra donde casi que es un resultado de ADN respecto a las letalidades. No pasa eso con otros países cuando luchan contra el terrorismo, porque no lo reconocen, porque obviamente ese no es su tema. Ellos están enamorados de los criminales porque eso es lo que les garantiza tener sociedades y pueblos que no se van a desarrollar ni que van a salir adelante, y que si das una mirada 360 desde El Salvador al mundo, te estás dando cuenta que el veneno ya le llegó a los que nos contaminaron. Completamente. Y eso es cierto. Muchos países del primer mundo que facilitaron las delincuencias en Latinoamérica están viéndose padecer de su propio veneno. Eso es una gran verdad. Pero bueno, gente, si les gustó el análisis, dale like, suscríbase y coménteme qué opina usted ahí de esa mini entrevista que le dio a la periodista española.